Hola chicos, bienvenidos a Mate Lúdica. El día de hoy, en séptimo grado, empezamos la unidad 6, proporcionalidad directa e inversa. El tema del día de hoy es el 1.1 y entramos a conceptos de función. Nuestro problema inicial nos dice, en cada situación donde hay dos variables x y y, identifica en las que se puede encontrar el valor de y cuando x toma un valor determinado. Literal A. Cuando la estatura de una persona es x, su peso es y kilogramos. Veamos. Si yo conozco que la estatura de una persona es una cantidad en centímetros, ¿será que puedo decir exactamente cuál es su peso en kilogramos? No, ¿verdad? El peso varía de muchas cosas, no necesariamente de la estatura. Por lo tanto, en el literal A, no se puede encontrar el valor de y cuando x toma un cierto valor. Y tenemos un contraejemplo. Aunque x sea de 150 centímetros, no podemos saber cuál es su peso en kilogramos. Veamos el literal B. Cuando la edad de una persona es x años, es una cantidad de años, su estatura es y centímetros. ¿Será que si yo conozco la edad de una persona, puedo decir exactamente cuál es su estatura? No, ¿verdad? Es algo que también varía. Por lo tanto, no podemos, y hay un ejemplo, aunque el valor de x es 13 años, no se sabe cuál es la estatura y en centímetros. Veamos el literal C. Cuando un vehículo recorre una velocidad a 40 km por hora durante x horas, la distancia recorrida es y kilómetros. La distancia. Recuerdo que habíamos visto que distancia es igual a velocidad por tiempo. Ya sé que la velocidad es de 40 km por hora y dice durante x horas, es decir, si ya sé la velocidad y me dan las horas, ¿yo puedo saber la distancia que ese vehículo ha recorrido? Claro que sí. Veamos en la tabla. X son las horas y Y son los kilómetros. Entonces, la distancia es velocidad por tiempo. 1 por 40 kilómetros, que es la velocidad, nos daría 40 de distancia. Si son 2 horas, multiplico 2 por los 40 kilómetros por hora y nos da 80, que sería la distancia. En cambio, si fueran 3 horas, multiplico 3 por la velocidad, que es 40 kilómetros por hora, y me da 120 kilómetros, que es la distancia. Por lo tanto, sí se puede saber. Se puede encontrar el valor de y cuando x toma un valor determinado. Y tenemos hoy el ejemplo. Si x es igual a 2 horas, entonces y es igual a 40 por 2 y eso es 80. Literal D. Cuando se vierten x litros de agua en una cubeta de 0.75 kilogramos, el peso total es y kilogramos. Analicemos un poco. El peso de la cubeta es 0.75 kilogramos. Entonces, depende de los litros que agreguemos, el peso sí se puede conocer. Se sumaría el peso en kilogramos de la cubeta más el peso del agua. Y nos quedaría algo parecido a esto. Como el peso de la cubeta es de 0.75, si vertimos 1 litro, sumamos y nos queda 1.75. Si vertimos 2 litros, le sumamos 0.75 y 2.75. Y así sucesivamente.
Entonces, sí podemos saber el valor de y cuando x toma un valor determinado. Y ahí está el ejemplo. Y el literal E. Cuando un rectángulo tiene 24 centímetros cuadrados de área, la base mide x centímetros y la altura mide y centímetros. Bueno, estamos hablando de un rectángulo que su área no cambia, es de 24 centímetros. Cambia la base y la altura, pero si me dan la medida de la base, yo puedo conocer la medida de la altura ya que sé que el área es de 24. Veamos. Si la base es 1, tenemos ahí, si el área es 24 centímetros, entonces digo, si la base es 1, bueno, la altura tiene que ser 24. 1 por 24 da 24. La idea del área de un rectángulo es multiplicar base por altura. Y como siempre tiene que dar 24, si la base es 2, entonces la altura tiene que ser 12. 2 por 12, 24. Si la base es 3, la altura tiene que ser 8. 3 por 8, 24. Y así sucesivamente. Por lo tanto, sí se puede conocer el valor de y cuando x toma un valor determinado. ¿Qué es lo que estamos viendo? Cuando en dos variables x y y el valor que toma x determina un único valor de y, se dice que y está en función de x. Anteriormente, entonces, podíamos decir que la distancia estaba en función del tiempo, por ejemplo. O en el caso del rectángulo, que la altura estaba en función de la base. Tenemos los problemas y dice, identifica las situaciones en las que la variable y está en función de x. Puedes copiarlas en tu cuaderno e intenta identificar en cuáles de los enunciados y está en función de x y luego vemos las respuestas. Espero que ya lo hayas hecho y te dejo las respuestas. En la primera, X horas de estudio y el puntaje de exámenes. El puntaje en el examen. ¿Será que eso están relacionados? ¿Ya está en función de X? No. El puntaje que obtengamos no tiene que ver con las horas de estudio, ya que a algunas personas les cuesta más y a otras les cuesta menos. Literal B. Cuando un diccionario pesa 2 libras, si hay cierta cantidad X de diccionarios, ¿el peso total es Y libras? Claro que sí. Se puede saber, ya que el peso del diccionario no cambia, solo cambia el número de diccionarios que hay. Entonces puedo saber el peso total multiplicando 2 por el número de diccionarios. C. El recorrido entre dos municipios A y B cuya distancia es 50 kilómetros. La distancia recorrida X y la distancia faltante Y. Claro que sí, si no cambia, estamos hablando del recorrido entre dos municipios. Si yo ya sé cuántos kilómetros recorrí, puedo saber cuántos kilómetros me faltan. El literal D. X años de experiencia en el trabajo y el sueldo en Y dólares. No, eso lastimosamente no se da, aunque debería. Cuando tenemos muchos años de experiencia, eso no nos garantiza un mayor sueldo en el trabajo y no va en base a los años de experiencia, sino que hay muchos otros factores. Por lo tanto, no. Literal E. Cuando se viaja a 240 kilómetros a una velocidad de X kilómetros por hora y el tiempo es de Y horas. Bueno, ya habíamos visto que eso sí se puede, ¿verdad? Ya que tenemos las fórmulas, que distancia es igual a velocidad por tiempo, y eso pues simplemente tenemos que saber una cantidad para encontrar la otra. Por lo tanto, sí.
Y eso sería todo, chicos. Espero hayan comprendido la idea de cuándo es que una variable está en función de otra. Eso sería todo por hoy y nos vemos en la próxima clase.